Respetado profesor, compañeros, a nuestro grupo les corresponde el tema de la interjección y sus grupos sintácticos. Nuestro grupo está conformado por la compañera Isabel Navarro, el compañero Héctor González y mi persona Seidy Jiménez. Introducción. Las interjecciones son unas clases de palabras que se utilizan para formar enunciados exclamativos y expresar impresiones, sentimientos o llamar la atención del interlocutor. En el contexto del enunciado exclamativo, las interjecciones se utilizan para enfatizar o intensificar el contenido del enunciado, lo que puede ser una oración exclamativa completa o una parte de ella. Las interjecciones entre los enunciados exclamativos es un tema ampliamente estudiado en la gramática española. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española clasifican los enunciados exclamativos en diferentes categorías que vamos a explicar más adelante. Característica de las interjecciones. Expresión de emociones. Las interjecciones pueden expresar emociones o sentimientos tales como sorpresas, ruegos, asombro, dolor, entre otras. Independencia sintáctica. Las interjecciones funcionan como frases independientes, aunque pueden estar seguidas de otras interjecciones o de expresiones exclamativas, pero manteniendo su independencia significativa. Formación de enunciados exclamativos. Las interjecciones pueden formar enunciados exclamativos, tales como locuciones propias, interjecciones propias, locuciones interjectivas, grupos sintácticos interjectivos, vocativos, onomatopeyas u oraciones exclamativas. Variabilidad de uso. Las interjecciones pueden ser utilizadas de forma repetida para enfatizar su significado y pueden ser clasificadas según su origen o según su forma. Poseen características propias de las unidades gramaticales. Aunque parezcan voces naturales, en realidad las interjecciones pertenecen al sistema lingüístico y poseen propiedades fonéticas, morfológicas y sintácticas. Constituyen actos de habla. Al igual que otros actos verbales, las interjecciones no definen contenidos, sino que llevan a cabo acciones tales como brindar, jurar, manifestar sorpresa, asentimiento o rechazo, entre otros. La interjección entre los enunciados exclamativos. Los enunciados exclamativos se clasifican en diferentes categorías que vamos a ver a continuación. Tenemos las interjecciones. Ellas no modifican ni determinan a las demás clases de palabras ni se predican de ellas, sino que forman enunciados bien por sí solas. Podemos observar el ejemplo hola, hay. También tenemos otros ejemplos muy conocidos como a, o, ojalá, bravo, uf. Todos ellos mantienen la dependencia significativa de cada una. Tenemos las locuciones interjectivas, formadas por dos o más palabras que se combinan sintácticamente y dan lugar a un significado complejo. Ejemplo, Dios mío, por supuesto, qué horror, madre mía, santo cielo. Ahí podemos observar una diferencia entre lo que son las interjecciones y las locuciones interjectivas. Las interjecciones que son se forman de una palabra y esa palabra puede formar un enunciado y no pasa nada. En las locuciones interjectivas observamos la combinación de las dos palabras, incluso puede tener hasta 3 o más.
En los grupos sintácticos interjectivos están compuestos por una interjección y un complemento que las acompaña. Podemos observar el ejemplo ay de mí. Tenemos la interjección ay y el complemento de mí. También tenemos el ejemplo caramba con la niña. La interjección caramba y el complemento con la niña. Revisando el manual de la nueva gramática, también observamos otro ejemplo que decía cuidado con el perro, formado por la interjección cuidado y por el complemento de compañía el perro. Onomatopeyas. Son palabras que imitan sonidos, unas veces del mundo físico, otras propias de las personas o de los animales. Ejemplo, pum, boom, sas, ring, splash, entre otras. Los grupos exclamativos se crean con los grupos sintácticos construidos en torno a diversas categorías no interjectivas, tales como grupos exclamativos nominales. Ahí podemos observar el ejemplo, magnífico partido. También se crean con grupos exclamativos adjetivales, por ejemplo, demasiado amargo. También con grupos adverbiales, por ejemplo, muy bien. Y con grupos verbales con formas no personales. Ejemplo, darnos semejante noticias en estos momentos, con el verbo dar, pero en su forma no personal. Las oraciones exclamativas están marcadas por el uso de ciertos recursos fonéticos. Las llamadas totales se distinguen de las declarativas solo por la entonación. Ejemplo, estoy agotado. O sea, ese tipo de entonación no lo van a hacer de una manera feliz, ¿sí? Nadie va a decir estoy agotado. Entonces solamente por la entonación, esto va marcada por la entonación. Las denominadas exclamativas parciales que se crean con otros recursos sintácticos, por lo general en conjunción con los prosódicos, las más características se construyen con los pronombres, adverbios o grupos exclamativos. Por ejemplo, ¿cómo se ha puesto de gordo? Y tenemos, por último, los vocativos, que son expresiones que se utilizan para dirigirse a alguien con diversos propósitos. Ejemplo, hola amigo. Ahí observamos entonces el vocativo amigo. También tenemos otro ejemplo, Elia, ten cuidado. El vocativo Elia. La nueva gramática de la lengua española proporciona una visión completa de las interjecciones, incluyendo sus aspectos fónicos, gráficos y sintácticos, lo que permite a los usuarios comprender mejor su función y uso en la lengua española. Aspectos fónicos y gráficos. Observamos la entonación y significado, la fonética y adaptación gráfica. En la entonación y significado, las interjecciones se pronuncian con una línea tonal y una intensidad característica, lo que puede cambiar su significado según la entonación. Observamos el ejemplo, entre signos de exclamación, que puede ser una llamada o advertencia, mientras que admite sentidos incisivos o desafiantes. En la fonética y adaptación gráfica, las voces que se emplean solo como interjecciones pueden ser monosilábicas. Ahí observamos ay, va, uy, o contener exclusivamente un segmento vocálico. Se observa la repetición de grafemas para indicar duración o la inclusión de consonantes como T, J y M en posición final. Por ejemplo, puaf, puf y uf, ¿sí? Para indicar duración. En los aspectos sintácticos tenemos los complementos de verbos y otras clases de palabras. Y tenemos la intercalación en el texto. En los complementos de verbos y otras clases de palabras, en este caso las interjecciones y las onomatopeyas, se usan como complementos de diversos verbos y otras clases de palabras.
Por ejemplo, observamos, la pobre niña no dijo, ay, murió calladita y risueña, como un ángel. La interjección ay se usa en el discurso directo y representa el contenido de una cita, por lo que complementaría al verbo decir, como lo haría un grupo nominal. En la intercalación en el texto, en esta forma la partícula se intercala en el texto sin ejercer propiamente una función gramatical. Observamos el ejemplo. Ese chocolate infalible que se tomaba de a pastillita por taza, pero que ya no se toma más. La interjección ay se intercala sin ejercer una función gramatical específica. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Isabel Navarro y continuando con el tema, también tenemos que las clases de expresiones sintácticas, según la nueva gramática de la lengua española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es ASALE, nos indican que las expresiones sintácticas se pueden clasificar en varias categorías fundamentales. Tenemos como por ejemplo el sintagma nominal, que cuando hablamos de un sintagma nominal es el conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, tenemos el perro. Cuando hablamos de esta oración, tenemos que él sería el determinante y perro sería el sustantivo. Otro ejemplo sería mi coche rojo. Mi sería el determinante, coche sería un sustantivo y rojo el adjetivo. También podemos encontrar el sintagma verbal, que es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo. Puede ir acompañado de complementos también. Por ejemplo, corre rápido. Tenemos que corre es un verbo y rápido sería un adverbio en este caso. Comía una manzana. Comía sería el verbo, una manzana sería un complemento. Bien, tenemos también el sintagma adjetival. Ya sería un conjunto de palabras cuyo el núcleo es un adjetivo. Ejemplo, mejor interesante. Tenemos que es un adverbio y un adjetivo. Entre otras categorías tenemos el sintagma adverbial, que serían también un conjunto de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Ejemplo, muy lejos. Muy sería un adverbio y lejos también un adverbio. Ahí podemos ver dos adverbios. Bien, sigamos con el sintagma preposicional. Cuando hablamos de un sintagma preposicional, es una estructura formada por una preposición seguida de un sintagma que actúa como término. Ejemplo, de madera. De sería la preposición y madera sería un sintagma nominal. A la derecha sería una A, sería la preposición y lo que sigue sería un sintagma adverbial. Siguiendo acá en la número 6, sintagma conjuntivo. Cuando hablamos de un sintagma conjuntivo, esto es una estructura que incluye una conjunción y puede conectar oraciones. Por ejemplo, y entonces, pero aún, ahí en esos dos ejemplos podemos ver una conjunción más un adverbio. Y por último tenemos el sintagma interjectivo. Cuando hablamos de los sintagmas interjectivos es una funciona como interjección y expresa emociones o reacciones inmediatas. Por ejemplo, caramba, entre otras.
A continuación, tenemos que, atendiendo a su significado, se presentan las siguientes interjecciones. Tenemos la número 1, que serían las interjecciones propias. Estas son aquellas que no provienen de otras palabras y son utilizadas exclusivamente como interjecciones. Por ejemplo, tenemos el de sorpresa, que sería a, el de admiración o, también tenemos el de alivio, uff, todas esas. Número 2, tenemos las interjecciones impropias. Son aquellas que pertenecen a otra categoría gramatical, pero se usan como interjecciones, como por ejemplo, Dios mío. Aquí ya tenemos que expresa una sorpresa y cuando hablamos de Dios mío, pues sería un sustantivo más un adjetivo. Vaya, que sería un verbo, pero aquí ese vaya sería de sorpresa. La número 3 tenemos las interjecciones expresivas. Cuando hablamos de ellas, se refieren a emociones o sentimientos. Por ejemplo, ay sería como de dolor. También bravo, que sería como aprobación o admiración. Número 4, interjecciones apelativas. Se utilizan para llamar la atención del interlocutor. Por ejemplo, oye o mira, todas estas son para referirnos o llamar la atención de nuestro interlocutor, perdón. La número 5 tenemos las interjecciones conativas. Estas expresan órdenes, ruegos o deseos. Ejemplo, vamos, que están como incitando a irse. Venga, que es como una, también como una invitación o ánimo y así. La número 6, interjecciones fáticas. Se utilizan para iniciar o mantener una conversación, para mantener, para cerrar o para abrir una conversación. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? O adiós, hasta luego. O para confirmar algo, sí, no. Ya este sí sería de confirmación o el no sería de negación. Aló para contestar una llamada, etcétera. También tenemos las interjecciones fórmulas. Estas son expresiones de cortesía, más que todo de saludo o despedidas. Adiós, gracias, por favor. Continuando con el tema, tenemos las interjecciones apelativas o directivas. Estas son esenciales en la comunicación diaria, ya que facilitan la interacción de información entre los hablantes. Se pueden clasificar en las siguientes. Pueden ser de contacto, establecen o mantienen el canal de comunicación entre los interlocutores. También son de atención, llaman la atención del interlocutor hacia el hablante o hacia un objeto, situación o una situación específica. Tenemos los de saludo, se utilizan para saludar y reconocer la presencia del interlocutor. Y están las de instrucciones. Pueden emplearse para dar instrucciones o dirigir la acción del interlocutor. Por ejemplo, cuando tenemos cuando están llamando la atención, sería, por ejemplo, puedes venir un momento, Juan, puedes venir, o oye María, ¿tienes un minuto? O solamente, hola chicos, y ya ahí sería como que, como un saludo. Mira, qué bonito. Entonces es como para captar la atención del interlocutor de algo que le estás mostrando. Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Héctor González y les explicaré acerca de las interjecciones expresivas. Las interjecciones expresivas o sintomáticas ponen de manifiesto muy diversas emociones, estados de ánimos, reacciones y sentimientos del que habla. Por ejemplo, las que expresan sorpresa pueden
resultar relativamente neutras, caramba, arcaicas, cáspita, malsonantes, coño, además de estar restringidas geográficamente, épale. Grupos interjectivos. Son numerosas las interjecciones que se integran sintácticamente en segmentos mayores. Pueden ir seguidas de un grupo nominal, de un grupo preposicional o de una oración. Interjecciones seguidas de un grupo nominal o de un grupo preposicional. Cuando un grupo nominal sigue a la interjección, esta puede interpretarse de diversos vocativos. Pocas interjecciones más pueden introducir complementos encabezados por la preposición, como en adiós a los textos, yo ya había vendido los míos para comprar tabaco, donoso. Son consideradas adverbios por algunos autores. La interjección vaya admite subordinadas, encabezadas porque en el español de muchos países americanos, como en el novio sí llegó,